En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como ese niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de los santos ángeles custodios, los ángeles de la guarda. El primer problema que hay que aclarar es que los ángeles sí existen. Digo que es el primer problema porque muchísimos, incluso muchísimos católicos practicantes, no creen en la existencia de los ángeles. Hace unos días, el Papa Francisco, en su mensaje de los miércoles, en la audiencia general, hablaba de la existencia del demonio. Y decía que la gran baza del demonio es haber hecho creer a la inmensa mayoría que no existe, porque así podía actuar muchísimo más eficazmente, dado que pensaban que no existía y no se defendían o prevenían contra él. Pero si el demonio existe, existen los ángeles, porque el demonio es un ángel, el ángel caído, y además un ángel importante. Era Lucifer, el ángel de la luz, el ángel que te va a seducir con su luz, que te va a engañar, que te va a hacer ver como verdadero lo que es falso, por ejemplo, en el campo de la moral. Lucifer pecó de soberbia, quiso sustituir a Dios, y a él se enfrentó otro ángel, el arcángel San Miguel, que al grito de ¿quién como Dios? Encabezó a las milicias celestiales fieles a Dios y derrotó a Lucifer y a sus ángeles, a los demonios que fueron desterrados para siempre del cielo. Los ángeles existen, el demonio existe San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, y ese ángel particular que tiene cada uno de nosotros, que nos acompaña desde nuestra concepción, desde que empezamos a ser seres humanos, hasta la hora de nuestra muerte, en que nos va a depositar en los brazos de Dios en el cielo, si morimos en gracia de Dios. Siempre recuerdo una anécdota que contaba San Juan XXIII en su libro de su autobiografía, La historia de su alma. Él decía, cuando era diplomático, solo al final fue nombrado patriarca de Venecia y desde Venecia pasó a ocupar la sede de Pedro. Él, como diplomático, a veces tenía que verse en situaciones difíciles. Fue diplomático en París, nunca ha sido fácil. Allí tuvo misiones complicadas. Y él decía que cuando iba a tener una reunión con un político, alguien importante, una reunión de trabajo, hablaba con su ángel de la guarda y le decía, habla tú con el ángel de la guarda de él, que a lo mejor era ateo, pero que tenía ángel de la guarda. Habla tú con el ángel de la guarda de él e intentar poneros de acuerdo y allanar el camino para que podamos conseguir también nosotros llegar a un acuerdo. Creía en los ángeles y además lo empleaba. Los ángeles existen. Y si existen los ángeles, entonces lo que tenemos que hacer es escucharles. Escuchar la voz que nos habla en nuestro interior. Es la voz de nuestra conciencia, es la voz del Espíritu Santo en nosotros, es la voz que nos llega del Espíritu Santo también a través de los ángeles. Ellos, como decíamos de niños, no he olvidado la oración que me hacía rezar mi mamá, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pues sin ti me perdería. Bueno, pues ellos son los que están
continuamente indicándonos el camino para llegar a Dios. Tienes un ángel. Tienes un ángel que es el mensajero de Dios para ti. Pídele ayuda. Pídele ayuda para saber cuál es el camino, para saber discernir el bien del mal. Eso es saber cuál es el camino. Pero escucha la voz del ángel. ¿Cómo se sabe, cómo se discierne cuál es la voz de un ángel y cuál es la voz del demonio? Yo creo que es muy fácil de discernir. El ángel, cuando te habla, te da paz interior. El demonio te va a turbar, te va a dar inquietud, preocupación, y quizá te va a dar también, seguro, te va a dar también tentaciones para que hagas algo malo, aunque te lo revista como algo bueno. El ángel te da paz, paz de verdad. Además, el ángel te va a indicar cosas buenas siempre. Cosas que no siempre serán difíciles, pero que siempre serán buenas. Tienes que perdonar, tienes que ponerte en el lugar del otro, tienes que entenderle. La medida que use la usarán contigo. Si no eres capaz de ser comprensivo, ¿cómo vas a pedir comprensión? El ángel siempre te va a acompañar, indicándote qué es bueno y qué es malo, para que puedas llegar a la patria celestial, que es nuestra meta definitiva. Hoy, además, creo que en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentaba hace unos días en una de las homilías una frase que me llamó mucho la atención, que me decía un cardenal amigo mío, me lo decía recientemente. Antes todos nos considerábamos pecadores y creíamos y decíamos que la Iglesia es santa, una santa católica apostólica. Todos éramos conscientes de nuestros pecados, pero la Iglesia era santa. Hoy en día, muchos por lo menos piensan que no pecan nunca y para eso cambian la moral, pero consideran que la Iglesia es pecadora. Y esta frase que tiene mucho fondo, mucho contenido y sobre la que deberíamos reflexionar, esto se pone de manifiesto con respecto a la Eucaristía. Existe un derecho a la Eucaristía. Es verdad que un católico, en gracia de Dios, tiene derecho a la Eucaristía, pero no me refiero a ese derecho, me refiero a un pretendido o supuesto derecho a la Eucaristía que tendría todo bautizado e incluso, como hemos visto con escándalo en no pocas ocasiones, algunos no bautizados como católicos. Pienso, por ejemplo, en aquella vez que al presidente norteamericano Clinton le dieron la comunión. ¿Sabían quién era? No es un personaje desconocido. Estaba en una liturgia católica, se acercó a comulgar, le dieron la comunión. Si una persona va a comulgar y está conviviendo maritalmente, sea homosexual o sea heterosexual, está por lo tanto teniendo una relación que implica, no solo porque es una convivencia que si no hubiera relaciones sexuales en sí misma no sería mala,
sino porque en esa convivencia hay esas relaciones y están fuera del matrimonio, esa persona va a comulgar. Y si el sacerdote le dijera, porque le conoce, no puedo darte la comunión, se enfadaría enormemente, posiblemente incluso denunciaría al sacerdote porque le está, según esa persona, privando de un derecho. O si, no digo ya dos convivientes, sino divorciados vueltos a casar, sin haber hecho ningún tipo de discernimiento porque esa circunstancia, no, divorciados vueltos a casar, quieren comulgar, van a comulgar, el sacerdote dice, no podéis hacerlo, denuncia al sacerdote. O alguien que está bien casado, pero que no practica, pero en esa ocasión, ese día, porque es un funeral, porque es la primera comunión del niño, por lo que sea, ese día le apetece comulgar. Está en esa misa, no va nunca, pero está en esa misa, ese día le apetece comulgar. Va a comulgar. Si el sacerdote no es consciente, le da la comunión, que sabemos quién está en gracia y quién no está. Pero si el sacerdote ha advertido antes a los padres cuando, por ejemplo, van a tomar la primera comunión sus hijos, o en un funeral ha advertido antes, por favor, que no se acerquen a comulgar los que no están preparados para ello, los que no están en gracia de Dios, esa persona se enfada muchísimo. Hay un supuesto derecho a la comunión. El único que, tal y como están las cosas, parece que no tiene ningún derecho es nuestro Señor Jesucristo. Tal y como están las cosas para muchos, Cristo es el único que en la Iglesia Católica no tiene derechos. No tiene derecho nuestro Señor a decir, ven si estamos en paz, comulga si estamos en comunión. Es decir, si hay comunión entre nosotros, comulga, pero si no hay comunión porque me has ofendido, no puedes comulgar. No puedes darle un abrazo a una persona a la que le acabas de clavar un puñal sin haberle por lo menos pedido antes perdón. Es terrible la situación, terrible, porque no nos damos cuenta seguramente porque hemos perdido de vista completamente el sentido de lo sobrenatural. Pero es que cada día se cometen infinidad de sacrilegios. Y por personas que no hacen un acto oficialmente sacrílego de entrar en el templo, abrir el sagrario, tomar el copón con las formas consagradas, arrojarlo al suelo y pisarlo. Y decimos, ¡qué horror! No. Cada comunión que se hace en pecado mortal es un sacrilegio. Y lo cometen las personas que comulgan sin haberse reconciliado con Dios, sin haberle pedido perdón al Señor. Y eso muchas veces los sacerdotes lo ignoramos, no hay una lucecita que se enciende en nuestra cabeza, que está verde cuando estamos en gracia y roja cuando estamos en pecado, pero otras veces son los propios sacerdotes los que deberían defender con su vida la Eucaristía, son los propios sacerdotes los que lo promueven, engañando a la gente y diciéndole, ven a comulgar, que no pasa nada. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque está la historia del centurión. Los judíos no podían entrar en una casa de un romano, menos en un cuartel. La ley les decía que quedaban impuros si lo hacían. El centurión romano lo sabía. Quiere evitar a Jesús, al que le está pidiendo un favor, quiere evitarle un problema. Y le dice esta frase, le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Pero esta frase, que ha sido recogida por la Iglesia, preservada, hasta el punto de que la pronunciamos todos
antes de la comunión, esta frase implica mucho más que el gesto educado de un romano hacia un judío. Esta frase es un reconocimiento de que la comunión, la entrada del Señor en tu casa, es un honor inmerecido. Todos nosotros, incluso cuando estamos en gracia de Dios, decimos esta frase. Y es una frase que se dice con propiedad, con verdad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿No lo dijo Santa Isabel cuando la Virgen María, embarazada, fue a visitarla en Einkaren? ¿No exclamó Santa Isabel con agradecimiento y con sorpresa: ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? No somos dignos. El Señor nos hace dignos por su amor misericordioso cuando nos puede hacer dignos, es decir, cuando estamos en gracia de Dios. Algunos dicen que la comunión es un viático para el pecador, y es verdad. Pero no es lo mismo ser un pecador que estar en pecado. No es igual. Todos nosotros somos pecadores, menos la Santísima Virgen. Todo ser humano es un pecador, empezando por el pecado original. Y cuando empezamos la misa decimos: yo confieso que he pecado mucho. Y pedimos: Señor, ten piedad. Por eso la Eucaristía es el viático para el pecador, sí. Pero no todos estamos en pecado. Una cosa es ser un pecador y otra cosa es estar en pecado. Ser, el uso del verbo ser hace referencia a la esencia, a lo que soy. El uso del verbo estar hace referencia a la circunstancia. Soy, estoy. Yo soy, por ejemplo, español y estoy en Roma. No es lo mismo ser que estar. La Eucaristía es el... En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Un día grande, desde luego para los católicos de lengua española, porque no solamente en este día se conmemora la primera aparición de la Virgen María, que fue en la ciudad de Zaragoza, César Augusta se llamaba entonces, junto al río Ebro, en España, sino que también se conmemora la llegada de aquellas primeras 3 naves, 3 carabelas que desde Europa, desde España, avistaron por primera vez las costas de América, las costas de las islas de las Antillas, y llevaron, junto con quizá algo malo, también algo que no tiene precio, que es incalculable su valor, como es la fe católica. La Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que es siempre, en su propio nombre así lo indica, el refugio, el consuelo, el apoyo del apóstol cansado. La tradición dice que Santiago Cebedeo, uno de los 3 más queridos por nuestro Señor, Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, fueron los que estuvieron con él en el monte Tabor y presenciaron la transfiguración, y fueron los 3 que el Señor se lleva aparte en el huerto de los Olivos para que le acompañen en ese momento de angustia que estaba a punto de caer sobre él. Pues bien, este Santiago, este hijo del trueno, como le llamó Jesús, que sin duda tenía un carácter fuerte,
pero que también tenía un corazón generoso. Fue el primer misionero, el primero que se lanza fuera de las fronteras de Israel, antes incluso de que empezara aquella primera persecución que llevó al resto de los apóstoles, con la excepción del otro Santiago, el pariente del Señor, a dispersarse por todo el mundo para evangelizar. Santiago llegó a Hispania, una feliz provincia romana, rica y fiel. No fue una provincia díscola que le dio grandes quebraderos de cabeza a los romanos, aunque sí les costó mucho conquistarla entera, sobre todo el norte. Llegó aquí para llevar la buena noticia y para obedecer a Jesús. Id por todo el mundo, id hasta el fin de la tierra. Y entonces se pensaba que el finis terrae, el fin de la tierra, estaba en lo que hoy conocemos como Galicia, que es un cabo que además ha mantenido ese nombre. Llegó hasta aquí para decirle a los hispano-romanos, pero también a los que quedaban de las primitivas tribus íberas o celtas, llegó aquí para decirles que Dios existe, que Dios es amor, que hay vida eterna y que Cristo con su sangre nos ha abierto las puertas del cielo. Pero los hispanos somos duros de convencer. Cuesta trabajo. Quizá después de conseguirlo ya es para toda la vida, pero cuesta trabajo. Y se le resistieron al apóstol Santiago. Y él, no sabemos hasta dónde llegó, pero él se sintió fracasado, quizá pensó que no servía para eso, que había confiado demasiado en sí mismo. El caso es que decidió emprender el camino de regreso. En aquel momento, Zaragoza, César Augusta, una ciudad erigida con el nombre del que había sido el sucesor de Julio César, el primer emperador propiamente dicho, César Augusto, era una ciudad navegable por el río Ebro, supongo que no con grandes embarcaciones, pero sí lo suficiente como para llegar a la desembocadura y poder emprender el camino de atravesar el Mediterráneo. Allí estaba, a las orillas del Ebro, cuando la Virgen María se le aparece, apoyada en una columna. Y ese es el símbolo, ese es el significado. Apóyate en mí. Estás haciendo esto solo. Los españoles son muy especiales. Estoy seguro de que le dijo la Virgen a Santiago. Son muy especiales. No te van a hacer caso, pero me van a hacer caso a mí. ¿Por qué? Porque tienen una vena materna en su corazón. Y ante una mujer y ante una madre se rinden. Y así fue como empezó la verdadera evangelización de España. Con un apóstol que se apoyó en una mujer. Con una mujer, la Virgen María, que le abrió el camino al apóstol. No es casualidad. Es pura acción providencial de Dios, que 1492 años más tarde, bueno, un poco más, porque el hecho al que me voy a referir sucedió unos años más tarde, no es casualidad que esa misma mujer se apareciera también en ese otro mundo que estaba más allá de Finisterre, en América, recientemente descubierta para los occidentales, para los europeos, recientemente descubierta por las naves de Colón, y que fuera esa mujer, la misma mujer, la Virgen María, con otra advocación, pero la misma, la única Virgen María, conocida entonces hoy como la Virgen de Guadalupe, la que abriera las puertas de la evangelización de América. Los que vivían en aquella gran metrópolis que era la capital de los mexicas, aquellos
se resistían a la evangelización. Solo algunos, como San Juan Diego, estaban dando los primeros pasos para hacerse cristianos. Pero cuando aparece la Virgen, poniéndose delante del sol, que recordaba los dioses en los que ellos creían, y con un gesto de humildad implorante, con sus ojos bajos, con sus manos unidas, cuando aparece la Virgen, incluso el corazón de aquellos que habían conocido hasta hacía poco los sacrificios humanos, se abrió de par en par para aceptar el mensaje que aquella señora les traía, el mensaje de su Hijo. Hoy es la Virgen del Pilar. Y quizá, ante tantos problemas de evangelización, ante tantas dificultades, ante tanta apostasía, debemos recordar que podríamos tener más éxito en esa evangelización si lo hiciéramos de la mano de María. Todavía hoy, en tantos pueblos y ciudades que están ya habitadas en su mayoría por paganos bautizados, todavía hoy, cuando hay una fiesta de la Virgen, esos que no van a misa nunca acuden. Esos que despotrican contra la Iglesia están allí. Ese es el poder de María. Ese es el poder de la Madre. Es el poder de la humildad, de la ternura, del amor sin límites, del amor generoso. Es el poder de aquella que toca